¿Cómo están, amigos? Los había echado de menos, así que les pido disculpas por este tiempo que hemos estado sin encontrarnos, pero hoy les tengo un rico plato para que puedan practicar y ocupar una técnica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar hoy día, vamos a hacer un plato completamente en el microondas. Así como lo escucharon. Es simple, el que quiere lo hace así, el que quiere lo hace al horno. Yo quiero mostrarles muchas alternativas, muchas ideas y que sean saludables y que sean platos que les sirvan en el proceso de cambio. Tuve la suerte de estar en una feria que se llama Mercado Campesino acá en el norte, en Iquique, a través de INDAP, que me invitaron a cocinar los productos de la gente y me tocó encontrarme con una sorpresita. En realidad una sorpresota. Cáchate el zapallo italiano. Mira, ¿ah? ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Sí? Oye, impresionante. Apenas me cae en la mesa. Yo sé que les he dicho a ustedes que uno tiene que buscar los productos chicos, ¿cierto? Pero cuando tú vas a un mercado donde están los productores que se levantaron a las 3 de la mañana, esa tú no la hacís, para cosechar esto, mira, escucha, mira. ¿Ah? Durito, fresco. ¿Qué puedo hacer yo? Más que llevarme y que más encima es orgánico, sin pesticidas, con agua limpia. O sea, no, yo tengo que puro hacerlo. Y el plato de hoy es zapallo italiano relleno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, le vamos a cortar los dos extremos a este zapallito. Hay gente que no le gusta la piel, ¿cachai? Entonces lo que voy a hacer es sacarlo, pero lo voy a sacar muy finito para que quede verdecito. Y le voy a mostrar cómo hacer un pino también al microondas. Van a quedar locos hoy día. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes? Zapallo italiano, del tamaño que ustedes encuentren, cebollita, carne de soya, ojalá color caramelo para que se parezca a la carne, orégano, este es un orégano orgánico, ya se lo voy a mostrar, y opcional, huevo. Lo primero que vamos a hacer, eso sí, se me olvidó, dejar hidratando la carne de soya. Mira, entonces vamos a dejar hidratando, vamos a dejar hidratando, ¿cierto? A esto le vamos a echar hasta que cubra bien, bastante agua hirviendo, y lo vamos a dejar acá 7 minutos. Lo vamos a lavar, lo vamos a estrujar suavemente y vamos a reservar. Entonces, cortamos los dos extremos. ¿Ya? Está bonita esta cuestión. Sacamos el otro lado. No lo botemos ya. Cortemos por la mitad entonces el zapallito con harto cuidado. Mira. Tiene harta pepa. Sí, no los boten porque esto nos puede servir para un rico caldo. O lo podemos picar y hacer un salteadito para relleno de empanadas, por ejemplo. Ideas hay un montón. No boten los productos porque sí. Ocúpenlo para hacer fondos, caldos, etc. Una rica sopita de verdura, mira. Y bueno, pelamos entonces nuestro zapallito. Mira qué lindo el color, espectacular. Y este otro le dejamos un poquito de cáscara, que es para mí, que a mí me gusta. Mira qué lindo, tremendo zapallo. Bueno, y le sacamos el interior y vamos a reservar, como tiene mucha pepa, vamos a reservar lo que nos sirve. ¿Ya? Vamos a disponer en el mismo plato del microondas porque es muy grande este zapallo, puede ser una bandeja, el zapallito, y le vamos a poner agüita hirviendo o agua, ¿ya? Para ayudar a la cocción. Lo metemos en microondas y ahí lo vamos a dejar como unos 8 minutos aproximadamente. ¿Ya? Mientras tanto hidratamos aquí nuestra carnecita de soya, así, ¿ya? Y vamos a picar la cebolla. Uno de los trucos que también les puedo enseñar con el microondas es el truco de no llorar. O sea, si tienen pena, lloren, pero es con la cebolla el tema. ¿Y cuál es el truco? Es ponerla al microondas unos 30-40 segundos, potencia alta, y ya está. Y como va a sudar un poco los sulfuros, no va a llorar tanto a lo mejor con la cebolla. O capaz que no llore, va a depender de la cantidad de elementos volátiles que la cebolla tiene, porque por eso uno llora. Es más, la tengo cortada y como que ya quiero llorar. ¿O será la pena? ¡Pero que no tengo pena! ¡No sea eso! ¡No llore! Vamos a entrar a picar y vamos a hacer, les voy a mostrar cómo hacer el pino en microondas. Pino vegetariano, está cayendo, con carne de soya. En lo personal, creo que el microondas bien usado, con las temperaturas correctas, sirve muy bien para los productos vegetales. Mantiene su característica organoléptica, mantiene sus propiedades también nutricionales. Así que pueden haber discusiones referentes a ello, pero hasta que no me traigan un documento de los estudios, porque hay un estudio en Harvard. Hay un estudio en Fly. No, hasta que no me traigan nada, yo sigo practicando, sigo probando nuevas ideas. Así que para cocinar con nuestras técnicas, con hornos solares, hagamos cocina que nos haga sentir felices. Entonces, picamos bien la cebollita. Mira, mira. No estoy llorando. No estoy llorando. Bien, la picamos bien en cuadritos chicos, ¿cierto? Y mira, aquí sacamos el zapallo calentito a 3/4, muy bien. Le sacamos el agua que le habíamos puesto. Y en una fuente para microondas ponemos la cebollita, ponemos orégano, acá de los productores de la zona, limpio de palito, oye, espectacular, ¿eh? Ponemos la cantidad que queramos, esto a gusto. Salsita, pimienta,
recién molida, comino y ají de color. Ah, y aceite de oliva también. Todo esto lo vamos a mezclar, ¿ya? Y lo vamos a llevar al microondas. Y cada tanto, unos 8 minutos, ¿ah? Y cada tanto, cada 2 minutos lo vamos a ir dando vuelta, ¿ves? Así, lo damos vuelta y después de una segunda vuelta le agregamos lo que nos quedó del zapallo italiano sin las pepitas porque tenía muchas pepas. Ahí está. Ah, y a la carne de soya le vamos a poner el secreto. ¿Ya? Un poquito de sabor humo. ¿Ya? Lo volvemos a mezclar, vemos, sí, esto está bien, está listo. Y bueno, ya tenemos todo lo necesario para terminar nuestro zapallo italiano, que es bastante fácil. Mientras más agua tiene el producto que ustedes pongan en un microondas, más rápido se les va a cocinar. Y así evitamos una sobrecocción y perder precisamente esos nutrientes que la gente habla cuando uno cocina en el microondas y pierde los nutrientes, es cuando le damos demasiada cocción. Tengo acá entonces mi cebolla, tengo la carne de soya que como ustedes vieron así calladito le eché el secreto que era el humo líquido o sabor ahumado, ¿cierto? Le voy a agregar un poco de sal, esto ya tiene, le voy a agregar un poco de sal a la carne de soya, ahí un poquito. Mira qué bonito. Ah, mezclamos bien esto, este pinito rico. Oh, a ver, probamos. ¡Estamos! ¿Ah? Y le vamos a incorporar el huevito. Yo quiero que tenga más humedad. Un chorro de aceite, que también es un secreto para darle humedad a la carne de soya. ¿Ya? Y disponemos nuestro zapallo italiano. Los rellenamos hasta lo que queramos. Algunos hacen una media torre. Yo, planito, tranquilo, porque además le voy a agregar, mira, quesito rellenato. Un quesito rico que queda con una buena costa. Limpiamos bien el plato para que no se nos queme. Disponemos estos zapallitos en el microondas. Después de unos minutos ya está listo, porque esto es muy rápido. Y mira el dorado. Bonito, ¿no? Y bien, amigos míos, como verán, un plato bastante fácil. Nos demoramos poquito para hacer este zapallo relleno, gigantón. Es fácil hacer cocina vegetariana, saludable, sabrosa, ocupando otra técnica, que en este caso es el microondas. Ahora, lo primero que hicimos entonces fue 8 minutos más o menos en la cocción del zapallo italiano, ¿cierto? Pelado y semipelado. Después tuvimos para hacer la cebolla también unos 8 a 10 minutos cocinando. Eso va a depender de la cantidad de cebolla, del alto de la fuente, va a depender de varios factores, ¿ya? Me pueden hacer preguntas y yo se las voy a poder ir contestando. Después tenemos, bueno, la carne de soya, eso nos demoramos dejándolo 7 minutos más o menos en agua hervida. Pues lo lavamos, lo estrujamos y lo reservamos. Le agregamos el sabor humo. Después tenemos la cocción propiamente tal del zapallo italiano. Todo esto microondas normal, ya al final cambia. Después la cocción ya con la mezcla, con todo, nos demoramos 6 minutos y a eso le adicionamos 3 minutos con grill para que tomara un lindo dorado. Esos son los tiempos para que lo puedan manejar y hacer su plato en el microondas o en el horno. Chiquillos, yo no estoy diciendo, oye, tenemos que cocinar en el microondas. Estoy mostrando, estoy dándole opciones para que ustedes puedan desarrollarse. Y sáquense esos mitos de que el microondas, que es malo. Otro día podemos hablar de esos temas y podemos ver que incluso hay productos que quedan mucho mejor y se respeta más el valor nutricional que por ejemplo una cocción en agua, ¿ya? Así que, chiquillos, les voy a mostrar entonces cómo queda el plato, me lo voy a comer y nos estamos viendo en un próximo capítulo porque vamos a seguir con esta receta. Voy a traer un amigo nutricionista también para que podamos hacer un plato que es uno de mis platos estrella, que es el fettuccine de espirulina, y podamos conversar acerca ya de platos específicos para qué puedo cocinar yo para mi hígado, qué puedo cocinar para mi estómago, para mi corazón, etc. Porque el organismo necesita de todos los nutrientes y de todo lo que la naturaleza nos da. Vean que hay cosas que se pueden hacer de manera muy sencilla, solamente nos estamos bloqueando mentalmente. Y un saludo a los productores de la zona de acá del norte, en Iquique, Tarapacá, por estos hermosos productos que nos dan. Así que compremos en los mercados cerca de nuestras casas, sobre todo si sabemos que son de productores locales. Aprovechemos, juguemos con la cocina de mercado, de temporada, no sea leso. Hágase amigo las verduras, como siempre les digo. Y nos estamos viendo en un nuevo capítulo. ¡Chao! Bueno, y suscríbete, ¿ah? No seas ileso. Y además también nos puedes escribir, mandarnos recetas, preguntarnos lo que sea. Nos vemos en un próximo capítulo.